definiciones. Definitivamente que hay muchas, de hecho tengo escritas algunas, pero hay una que, pues, donde es más sencillo el tema, es más fácil no solo de aprenderlo, sino de entenderlo. Y la criminología es el estudio empírico de la criminalidad. Esto es bien importante entender por qué es el estudio empírico de la criminalidad. Cuando hablamos de empírico, no tenemos que no tenemos que entenderlo como algo que no es científico, sino que el método empírico es un método como tal, es un método de investigación. Lo único que se distingue al método científico porque el empírico se basa en la observación. O sea que el método empírico lo vamos a practicar a través de la observación y la investigación de fenómenos. Entonces, por eso es de que hablamos de un estudio empírico, o sea, un estudio de observación de la criminalidad. Es decir, que la criminología lo que va a ver es precisamente eso, los fenómenos de la criminalidad. ¿Por qué? ¿Por qué hay robos? ¿Por qué hay homicidios? ¿Por qué hay estafas? ¿Por qué hay cuellos blancos en algunos delitos? ¿Por qué hay cuellos azules en otros? Ese tipo de fenómenos son los que la criminología nos ayuda a poder entender. Realmente, yo creo de que la criminología y la poesía criminal son ciencias, para mí son ciencias que ayudan al Estado, no tanto a la persona individual. O sea, por ejemplo, ustedes en su estudio de ser abogados y cuando estén en el ejercicio profesional, van a entender que, pues, la criminología en un caso en particular va a ser muy complicado que les ayude. Sin embargo, nosotros como estudiosos del derecho tenemos que estar preparados para todo. Y como estamos preparados para todo, pues entonces es así como tenemos que entender cómo el Estado puede diseñar esas políticas para disminuir los fenómenos criminales o los delitos. Para ponerles un ejemplo, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala le da una obligación al Estado y es garantizarle la seguridad a todos sus ciudadanos, ¿verdad? Vale. Entonces quiere decir que nosotros como ciudadanos, abogados o no, tenemos derecho a que el Estado nos garantice la seguridad. Pero ¿cómo va a garantizarnos, ya hablando de efectos prácticos, el Estado la seguridad? Si no tiene conocimiento de qué es lo que nos aqueja como inseguridad. Y aquí va a depender mucho de dónde vivamos, por ejemplo, o al estrato que podamos pertenecer. Porque pues para algunos el tema de los robos, por ejemplo, de celulares va a ser un fenómeno, pero que es el más usual. Para otros puede ser el robo de vehículos, para otro el tema de las estafas en tarjetas de crédito. O sea, dependiendo cada sector y cada población, así es donde van a haber distintos fenómenos criminales. Y eso el Estado recopila esa información a través de la criminología. Y por eso es que la criminología es justamente ese estudio de la criminalidad, pero como fenómeno, no como un hecho puntual, no como un hecho que le haya sucedido a Cristian Giovanni Monroy, no, como un hecho que está quejando a la población de alrededor de 20 a 25 años, solteros, universitarios, que es, por ejemplo, los secuestros express. Ese tipo de conceptos es el que la criminología nos pues enseña a cómo poderlo identificar y cómo poderle dar una solución. El Estado, a todos los problemas que le aqueja a la población, lo resuelve con políticas públicas. Eso es algo bien importante. El Estado resuelve todos los problemas de la población a través de políticas públicas. O sea, el Estado no es de que, pues,
imaginémonos, el Estado es en abstracto, pero no es que el Estado se convierta en algo físico y nos vaya a ayudar a resolver un problema en particular, no. El Estado como ente abstracto, a través de una política pública, nos va a dar una solución a un problema que nos aqueja. Y políticas públicas hay un montón, ¿verdad? Hay un montón de políticas públicas. Hay algunas que se van encaminadas a la salud, otros a erradicar la pobreza, otros a erradicar la desnutrición, pero los que se relacionan con la criminalidad, el Estado las nomina como políticas criminales, ¿ya? O sea, la política criminal es una política pública, o sea, es una solución que el Estado le da a la población para disminuir un problema que le aqueja. En este caso, el crimen. Esto lo tenemos que entender bien, como de una forma muy básica, sin entrar tanto a definición, porque hay un montón, y créanme que uno se pierde. No, sino que tenemos que entender de que el Estado tiene la obligación de darle seguridad a sus habitantes y que como parte de esa obligación, el Estado tiene que darle solución a los problemas que tienen sus habitantes. Y los problemas que tienen sus habitantes los va a resolver a través de políticas públicas, ¿ya? Políticas públicas. Entonces ahorita empiezan a sonar muchos temas que dicen, ay, pero esto no es penal. No, pues, esto no, esto es un tema de administración pública, porque tenemos que empezar desde el método de lo más general y yéndonos a lo específico. Entonces, primero tenemos que entender que esto todo nace como una obligación que el Estado tiene de darle seguridad a sus habitantes y que parte de solucionar los problemas de sus habitantes, el Estado lo hace a través no de disposiciones, no de reglamentos, no de más leyes, sino de políticas públicas, ¿ya? Bueno, entonces, entendiendo ese contexto, tenemos que empezar a entender los orígenes que pudiera tener la criminología. Realmente hay dos. Y creo que aquí muchos de ustedes ya cursaron Derecho Penal 1, Penal 2, varios. Entonces, creo que van a tener que recordar un poquito a la escuela clásica, la escuela positiva, en donde tenemos primero el origen de la criminología, pues una criminología que se llama criminología de la reacción social. Criminología de la reacción social. Estos orígenes los tenemos, estos son conocidos como las escuelas de la criminología. Y estas las tenemos que desarrollar detenidamente, porque esa es como la esencia del curso. Pero hoy los vamos a abordar de una forma genérica para poder ir cubriendo los otros temas que necesitamos abarcar el día de hoy. Pero hablando un poco de la criminología de la reacción social, esto, pues, uno de sus principales exponentes es Beccaria, el Marqués. ¿Se recuerdan? Él fue muy famoso por su obra de los delitos y las penas, en donde a través de esa obra él criticó todo el sistema y básicamente decía de que las penas eran crueles, eran inhumanas y que no convertían a la persona en ese fin de poderse readaptar a la sociedad, sino que lo destruían prácticamente, porque ahí en esta parte del origen de la criminología se hablaba mucho o se confundía acerca de delito y pecado. Entonces, para algunos decían casi que era lo mismo el delito y el pecado. Entonces, esto fue en el año 1764. Y pues con esta es una de los orígenes de la criminología de la reacción social. Pero tenemos los criminólogos etiólogos o etiológicos. Y estos, ahí es donde empieza básicamente la escuela positiva del derecho, ¿se recuerdan? Y esta escuela positiva, pues habían tres famosos autores o precursores. Uno de ellos era Lombroso, otro era Ferri y otro era Garófalo. Recuerdan, ahí de un abogado, psicólogo y un médico. Y ellos fueron los padres del positivismo en materia penal. Pero en criminología, como va muy de la mano, aquí se cita al autor o al precursor Lombroso en 1876. Y él hablaba
o empezaba a decir acerca del criminal nato. Y pues él decía de que habían personas que tenían ciertos rasgos, que los pómulos estaban más sobresalidos que los demás, que tenían una frente distinta, que el rostro era con rasgos muy específicos, y él hablaba acerca de un delincuente nato. Él hablaba acerca de que básicamente delincuente nacía delincuente por sus propios aspectos biológicos, contrario a lo que se decía en la escuela clásica, que decía que la persona pues realmente venía a este mundo pues inmaculada, sin ningún tipo de pecados, pero que era el sistema el que lo corrompía y que entonces hacía de que él se volviera malo. Por ahí hay todavía un dilema entre si el hombre es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza. Esos son enfrentamientos filosóficos muy fuertes, pero desde el punto de vista criminológico tenemos estos dos aspectos, prácticamente los clásicos y los positivos, o los clásicos, como se le conoció, criminología de la reacción social, o los positivos, que son los criminólogos etiológicos. Esto es bien importante, estos términos. Hay un tercero, y aquí lo tengo señalado, este lo voy a poner, este lo vamos a poner hasta con negrilla. Este es un tercero que pues muchos no lo toman ni en consideración, pero creo que nosotros como estudiosos del derecho tenemos que saberlo, por lo menos. Porque muchos decían que primero había sido la escuela clásica y después la positiva la que empezó a abordar la criminología. 1764, la clásica, y la positiva en 1876, o sea, 100 años tuvieron que pasar para esa evolución, para salir del oscurantismo y pasar al iluminismo. Eso es lo que dice la teoría. Pero sin embargo hay un autor muy reconocido que pues, es Zaffaroni. Y Zaffaroni decía, no, aquí ni clásicos ni positivos. No, 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 no. Esto se veía mucho tiempo antes. Y él nos cita la fecha 1486 y nos cita la obra de Kramer y Sprenger, que se llamaba El martillo de los brujos. Y esta obra empezaba a definir los orígenes de la criminalidad. Y pues básicamente antes, según lo que él explicaba, lo que no se podía explicar de una forma científica, comprobable, pues pasaba a ser parte de algo malo, una hechicería, una brujería, algo que tiene que ver con las ciencias oscuras, que en esa época pues era bien complicado. Entonces él decía, desde esta fecha ya se hablaba acerca de los orígenes de por qué se da la criminalidad. Y entonces, partiendo de ese supuesto, pues no podemos decir que esto empezó en 1764 con la escuela clásica, sino que esto va un poco más atrás. Por ahí les dejo esa idea, creo que es bien importante poder ahondar en ella y poder investigarla, por lo menos para tener uno un concepto así de que no solo están los clásicos y los positivos, de hecho hay muchos más, que eso sí los vamos a ver. Pero el de Zaffaroni y su afirmación de que esto, pues, estos estudios de criminología venían mucho tiempo antes, atrás, pues es importante que los tomemos en consideración. Tenemos hoy sí ya una definición acerca de la criminología. Algunos la consideran como una disciplina científica, pues que estudia el delito, las causas que lo generan, el comportamiento delictivo, las víctimas, las formas de control social y la prevención del crimen. Y pues habla acerca de que la criminología se relaciona, como mejor dicho, se auxilia de muchas más disciplinas, como son la sociología, el derecho, la psicología, la antropología, la biología y otras. Porque al final de cuentas, para poder explicar por qué
por qué hay un fenómeno criminal, no lo podemos explicar desde una sola perspectiva. Y por eso es que existen varias escuelas de la criminología, o sea, varias corrientes de la criminología, en donde dependiendo de qué corriente, pues nos da una explicación un poco distinta al fenómeno. Y esas son las explicaciones que nosotros como especialistas en el derecho penal lo tenemos que saber. Porque obviamente, aquí les decía que tal vez no les va a ayudar en un caso en concreto, pero sí tenemos que estar relacionados, involucrados con todo el fenómeno criminal. En el programa de estudios que nos da la facultad, si ustedes tuvieron a bien descargarlo, el primer tema que nos aborda es justamente la criminología como ciencia empírica e interdisciplinaria. Es decir, la corriente que nosotros adoptamos es de que la criminología sí es una ciencia. No es una disciplina, no es una herramienta, no es algo más que auxilie, sino que al ser una ciencia es independiente. Y como es independiente, pues definitivamente tiene sus propios principios, sus propias características, sus propios métodos. Eso es bien importante. Y pues lo que les decía, de que el hecho de que sea empírica no significa que estos conocimientos no tengan un rango de fiabilidad o de certeza, como lo tendrían, por ejemplo, las matemáticas, en donde decimos 2 más 2 es 4, aquí y en cualquier lugar. Esto no, porque no es una ciencia exacta, esto pertenece a las ciencias sociales. Y nosotros como sociedad realmente estamos llamados al cambio y a la evolución. Es decir, por eso es tan importante la criminología, porque a través de ella vamos también a auxiliarnos para crear nuevos tipos penales que antes no existían, porque obviamente no se dan esos fenómenos. Y uno de ellos es básicamente de los fenómenos que hoy por hoy nos aquejan, ¿por qué no decirlo? Es justamente los abusos que se pudieran dar en las redes sociales, el famoso ciberespacio. Ese es un tema que todavía la criminología nos tiene que dar la respuesta de por qué es que se dan este tipo de fenómenos, y teniendo uno ese tipo de herramientas, pues ya como Estado se pueden promover esas reformas a la ley o creaciones de ley o inclusive políticas públicas para poder tratar de disminuir este tipo de flagelos que pues, tienen complicado el escenario. Que la criminología sea una ciencia empírica solo significa que utiliza un determinado método para obtener la información deseada sobre el problema criminal y para que ésta sea verificada. Al decir empirismo o empírica, tenemos que entender que es a través de un método que se basa en el análisis y la observación de la realidad individual y social. Y pues obviamente eso va a permitir que tengamos una certeza acerca de los resultados que tengamos puedan ser sustentables. ¿Por qué se aborda este tema con tanto énfasis? El hecho de que sea empírica e interdisciplinaria. Se dan cuenta, ya lo hemos visto varias veces. Porque decir que es una ciencia empírica no significa que los datos que vayamos a tener por ser subjetivos vayan a ser poco fiables. ¿Por qué decimos que los datos que podamos obtener son subjetivos? Recuérdense que al hablar de la observación, pues yo puedo ver un fenómeno determinado, pero ustedes, cada uno, van a ver algo distinto. Y eso es lo que nos quiere dejar claro, el hecho de que dependiendo de la perspectiva de quien lo va a ver, los resultados de la observación van a ser subjetivos, pero eso no quiere decir que sean poco fiables, porque no solo es la observación, sino el análisis. Y entonces tiene que haber varios observadores y de entre los varios observadores hacer una especie de integración de los resultados para establecer que esa información es verídica. Algo importante aquí, creo que con esto vamos a terminar.
El objeto del estudio de la criminología. Estos son 4 pilares fundamentales acerca de qué es lo que vamos a ver en la criminología, qué es lo que estudia la criminología. Primero, estudia el delito. Y el delito, pues, desde la perspectiva de las conductas que son prohibidas, ¿verdad? La norma en abstracto, el Código Penal, las leyes penales especiales y cualquier otra ley que regule un tipo penal, en donde hay una prohibición expresa de hacer algo, ¿no? Eso va a ser objeto de estudio de la criminología. ¿Pero por qué? Pues, compañeros, por la necesidad de actualizar las normas. Las normas se deben de actualizar. No se pueden quedar como se tenían hace 40, 50 años. Tienen que irse actualizando y por eso es que hoy por hoy hay muchas reformas a diferentes leyes penales en donde pues tienen un asidero importante. La reforma en materia penal más reciente que todavía de hecho se está discutiendo es la famosa prisión provisional. La prisión provisional, recuérdense que era hasta hace poco tiempo una figura inexistente, que podría, por lo menos inexistente en nuestro país. En otros países, pues definitivamente pues sí, ya lo tenían. Pero lo que se regulaba en nuestro ordenamiento jurídico penal era que pues cuando una persona era pues detenida como consecuencia de un delito flagrante o como consecuencia de una investigación y que se girara una orden de aprehensión, pues se tenía que ser inmediatamente escuchado y resuelta su situación. Y dependiendo de los peligros procesales, pues o una medida sustitutiva o la prisión preventiva. Y hasta ahí todo iba bien. El fenómeno o el problema es de que no es lo mismo escuchar a una persona en su primera declaración que escuchar a 100 y dentro de un mismo caso. Entonces, obviamente, esos fenómenos nos vienen a causar mucho problema porque pues ponen aprietos a los operadores de justicia, porque cómo cumplir humana y materialmente un plazo, pues cuando pues, es imposible. Una persona, yo estoy bien decir, bueno, vamos a escucharla, aunque tengamos que desvelarnos un poquito, ¿no? Pero hablar de 100, de 50, de 30, es una tarea titánica. Es ahí en donde, pues, justamente se tiene que regular esa parte en la ley y poder definir realmente desde la perspectiva de la criminología qué es lo que sucedió y cómo lo podemos arreglar. Porque obviamente hablar de derecho penal es hablar de un derecho violento. ¿Y por qué violento? Pues porque obviamente es el derecho que le restringe una de las garantías más fundamentales a toda persona, que es la libertad. Entonces, de hecho, ustedes que aspiran a ser penalistas, creo que son muy valientes, porque definitivamente tener en su responsabilidad la situación jurídica de una persona, ya sea como juez, ya sea como fiscal, ya sea como defensa, es una tarea muy ardua, muy demandante y sobre todo llena de responsabilidad. Y esa responsabilidad se tiene que ver manifiesto en el sentido de que tiene que estar preparado para los distintos escenarios que se pudieran dar en un juicio de esta naturaleza. Bueno, también el objeto de estudio de la criminología tenemos al delincuente. Y pues desde el punto de vista del delincuente, pues tenemos que hablar un poco de la readaptación social. Y eso es algo bien, bien importante porque si no, repetimos el círculo. Repetimos el círculo en el sentido de que las personas que han cometido un error, yo les llamo que han cometido un error y pues están pagando por ese error, que es básicamente una prisión, pues también tienen derecho a redimirse en el sentido de que ya pagué por mi error, pues tengo derecho a salir y tengo derecho que cuando salga, pues poder nuevamente regresar a ese círculo social de productividad y de poder llevar lo necesario para la familia. Pero ¿qué pasa cuando ese círculo no le permite volver a ingresar? Entonces ahí es una causa criminológica en donde básicamente lo empujamos a que vuelva a estar en ese estado
permanente y perpetuo de delinquir para poder tener un sustento. Entonces, nosotros desde un punto de vista individual dice, bueno, es su problema, vamos a ay, mira él cómo sobrevive, pero sin embargo para el Estado es un problema macro, porque el Estado no puede ver distinciones, porque la Constitución le da la obligación de garantizarle no solo la seguridad, el desarrollo integral a todas las personas, desarrollo integral. Y eso significa que también, si yo ya cometí un error, ya pagué por mi error, entonces yo ya no tengo nada que pagar, ya puedo volverme a reincorporar. Ahí los fenómenos importantes y las preguntas que la criminología hace. ¿Cómo hacer para que esta persona que ha estado, pues de alguna manera, inactiva de la sociedad, pueda volverse a tener actividad? ¿Ya? La víctima. La víctima hasta hace poco, por lo menos dentro del sistema de justicia penal, pues ni siquiera estaba considerada como tal. Muy recientemente, hablamos de en estas últimas décadas, la víctima ha cobrado un papel preponderante dentro del proceso penal. Se le otorgan derechos, se le otorgan facultades, se le otorgan, por qué no decirlo también, obligaciones en algún punto, para que la víctima sea una parte activa dentro del proceso y pueda ser escuchada y sobre todo resuelta esa petición de justicia, porque al final las víctimas lo que necesitan es justicia. Y esa justicia va encaminada al hecho de que no necesariamente la justicia puede ser la cárcel, porque pretender que justicia es cárcel ya no sería justicia, eso sería ya un castigo, una venganza. No, la justicia tiene que ir enmarcado al hecho de poderle dar una respuesta a la víctima acerca de esa petición, de que se necesita que se haga algo contra esa afectación que ha tenido. Ese algo ya es como una complicación a veces, inclusive con las propias víctimas, hacerles entender de que pues el hecho que no se logre una prisión, pues no significa que no haya justicia. Bien, hay otras formas de reparación a una víctima. Esos fenómenos son los que la criminología pues examina, características, situaciones y consecuencias de los delitos de quienes lo sufren. Esto tenemos que hacer un llamamiento especial en los casos de violencia contra la mujer. En ese caso, no sé si ustedes sabían, pero hoy por hoy es un caso de mayor incidencia criminal en toda la República. En toda la República. Existe mucha violencia contra la mujer. Por eso es que los juzgados especializados en violencia contra la mujer son drásticos. Y drásticos porque, pues, en su entender, a través de esa drasticidad van a lograr poder erradicar la violencia contra la mujer. No ha sucedido. De hecho, las cárceles hoy por hoy llenas de personas en temas de violencia contra la mujer. Es la criminología, justamente eso es lo que tiene que estar haciendo. Evaluar el por qué esa violencia. Hay muchas razones, pero muchas de ellas vienen a redondar a lo mismo. Y es un tema de empoderamiento de la mujer. Y ese empoderamiento pasa por el hecho de falta de condiciones para que la mujer sea independiente, no solo profesional, sino económicamente. Yo con mucho agrado, he de decirlo, he visto que en muchas aulas universitarias, no solo de nuestra facultad, sino de muchas universidades, el número de compañeras va en ascenso. Hagan ustedes el ejercicio de ver a sus compañeras, volteen a ver en sus salones cuando estén presencial y van a poder evidenciar que a veces inclusive son más mujeres que los propios compañeros. Bueno, nos vamos a quedar aquí, vamos a retomar nuestra clase el día de mañana como un mensaje para el final. No vamos a hacer tareas, no vamos a hacer trabajos, no vamos a hacer grupos. Lo único que vamos a hacer es justamente, básicamente, tener nuestro examen y hay que prepararse, hay que estudiar. Eso les puedo decir.
Si no estudian, pues tampoco puede suceder nada. A ver, le voy a dar a compañera Mariela. Aquí le activé el audio para que pueda hablarnos y prender su cámara. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto. Mi nombre es Sonia Martínez. Solo con una consulta. ¿Las diapositivas usted nos va a hacer favor de enviárnoslas? Se las voy a colgar en la plataforma Classroom, pero cuando las termine, porque ahorita nos quedamos a la mitad. Muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces, si no hay otro tipo de comentarios, dudas, vamos a dejar nuestra clase por acá. Recording Despidiéndome stopped. de todos ustedes y deseándoles una feliz tarde.